2:20 de la tarde, seguimos hablando del debate, por supuesto, lo que sucedió ayer a las 9 de la noche en la Facultad de Derecho de la UBA. Estuvieron enfrentándose, por supuesto, Sergio Massa y Javier Milei. Esto está clarísimo y nos ayuda con el análisis en el detalle Marcos Cittadini. Bienvenido, ¿Cómo va? Marcos. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estuvimos ayer con José haciendo la transmisión en... ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 4 de la mañana Sí. estuvieron? Sí. ¿Qué? No, más o menos. Hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 12. Igual un montón. Sí, un montón. Claro. Efectivamente. Y después encima... Que vos a la mañana tenías que estar en el canal. Sí. Tipo 7:30, 8. 7:30, 8. Ok. Hijo de puta. Gracias, un beso grande a los productores. Nah, está muy Entiendo también que te requieran el canal, Y ¿no? sí. Y Dale, bueno, Marquito, es vení a hablar con nosotros. de los esto. gajes de una mente brillante. Escúchame. Exacto, se disputan. No sé Se si es por disputan de eso los que medios. no, porque no les queda otra. Pero bueno, la verdad es que sí, sabíamos que estas 2 semanas iban a ser de esta manera y están Sí. siendo de esta manera. Exacto. Y lo celebramos porque podrían ser mucho peores. Igual, Sí. Sí. podría haber Claro. pasado otras cosas en el debate. De hecho, arranquemos por ahí. Ujú. A mí me parece que, qué sé yo, ya que Milei usa metáforas futbolísticas en los momentos más desafortunados, Oh. ahora vamos a comparar, vamos a escuchar en unos momentos la metáfora futbolística, va analizando la guerra de Malvinas. Ujú. Déjenme usar esta metáfora futbolística. Uno muchas veces tiene expectativas en que un equipo va a llegar, qué sé yo, no sé, 2002, la selección argentina, pum, se quedó afuera en... La verdad que toda la expectativa en el debate de ayer estaba centrada en cómo Massa iba a someter dialécticamente, por su capacidad argumentativa, por su conocimiento del Estado, por su experiencia y todo esto, a Javier Milei. Ujú. Y durante todo el tiempo yo pensé, no, esto no va a pasar porque esto está muy reglado, porque además Milei va a llegar muy coacheado, con lo Ujú. cual me parece que es una expectativa, casi una expresión de deseo, más que lo que efectivamente va a suceder. Y sucedió, Ujú. y sucedió. Sí. Muy pocas veces se da esto en política, sobre todo, porque los nervios juegan para los dos, porque además hoy gente que trabaja profesionalmente las campañas o los debates hay en todos lados, con lo Claro. cual podés trabajarlo también. Ujú. Pero sin embargo lo que se vio en términos generales, ahora nos metemos con el desglose, pero lo que se vio, lo que vimos con José, lo que charlamos también es una diferencia tan abismal entre un candidato y otro en cuanto a preparación, en cuanto a expertise, en cuanto a, incluso te diría hasta capacidad intelectual para hilar conceptos a veces que parecen alejados uno de otro, Ujú. que tuvo que ser señalado por todo el mundo. Lo charlábamos fuera de aire con Diego, Sí. y José ayer marcaba rápidamente que eso había pasado. Todos los editoriales, todos los títulos, mejor dicho, de todos los portales de el periodismo argentino anoche decían que Massa había ganado amplísimamente, incluso los de la derecha, quiero decir, Claro, para claro. que quede claro que esto... Y en los canales de televisión, vos lo charlábamos también, Diego, Sí. pasaba algo muy similar, digo, difícil. En algún caso vi que Luis Majul quiso justificar alguna cosa y después fueron al móvil y Fue Pablo muy Rossi dijo claramente, no, ganó Massa, qué sé yo. O sea, no Sí, había sí, mucho sí. para... No se podía ocultar, ¿viste? Es muy difícil ocultar. Ah, Paulino, que dijo que era... Paulino Rodríguez. Sí, perdón, Paulino no era Rodríguez, Pablo que dijo Rossi, que era Paulino Rodríguez. amateur directamente lo de Milei. Efectivamente. Que era amateurismo frente a la profesionalidad de un tipo que se preparó para este momento. Y esto es lo que se vio, dubitativo. Ahora sí podemos, si querés, empezar con el desglose como para entender a qué nos estamos refiriendo. El primer bloque es el bloque de economía. Un bloque en el que uno imagina que un economista contra un no economista, un dirigente de la oposición contra un ministro de Economía del 150% de inflación y 40% de pobreza, tiene que salir mejor parado. La tenía No muy hay- fácil Milei ahí. Claro. Y lo que sucedió es todo lo contrario. Sí. Que Sergio Massa desde el principio tomó la delantera, fue claramente más agresivo con el sí o no, que se volvió meme también. Sí, ¿no? Esto, por sí o por no. por sí o por no. Mm. Y claramente terminó saliendo muy airoso de algo que es durísimo para un candidato a presidente que es ministro de Economía. Ustedes piensan... Gratis, casi. Gratis. Hagamos una cosa, compartamos el bloque Dale. vinculado al tema economía. Es un fragmentito, fue más largo y quizás en este fragmento no se alcance a ver la aplastante superioridad que tuvo, en este caso, porque en los demás momentos se vio también, pero en este caso por lo que evitó. Ujú. Es muy difícil para un ministro de Economía evitar las críticas en términos económicos y que lo que quede sea
todo lo que el otro trae como Claro. cuestionamiento, a ser cuestionado. Sí, 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 El porque cuestionado era tenés al que ser mismo vos. tiempo el tema más fuerte de un economista como Milei y el tema más débil, más vulnerable para un ministro de Economía con esta inflación. Totalmente. Compartámoslo si les parece. Dale. ¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. ¿Vas a dolarizar o no la economía? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Bueno, muy bien. Voy a tratar de contarle a los argentinos primero qué significa lo que acaba de decir y después cuáles son nuestras propuestas. Por ejemplo, y la eliminación del Banco Central la tiene Micronesia. Ya lo planteó quedó con Patricia 8 Bullrich en segundos, otro Milei. debate. Desgraciadamente, la salida de Argentina no es, como plantea este señor, haciendo una apropiación del ahorro de la gente en nombre de la dolarización. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene. Bueno, ahí digo, es un fragmento, porque fue mucho más poderosa la diferencia entre uno y otro. Pero aquí puede verse claramente la superioridad de Sergio Massa y además esto de plantear él la agenda de debate en el debate. Habiendo comenzado Javier Milei y siendo el ministro de Economía, cualquiera podía imaginar que quien iba a ser el cuestionado, quien le iba a pasar mal, era inevitablemente Sergio Massa. Claro. Y no sucedió esto. Y esto marcó el destino del debate. El debate estaba ganado desde el principio. Ahora, yo no sé si es falta de preparación o quizás falta de capacidad para retener la preparación previa, porque recordemos que Milei hasta último minuto insistió con poder tener papeles en el debate. Entonces quizás algo de eso le jugó en contra, ¿no? Y no pudo como capitalizar todos esos datos que seguramente, no tengo dudas de que su equipo de coacheo les brindó, porque datos sobre lo mal que está la economía me parece que sobran en ese sentido, ¿no? Al menos en términos de pobreza, inflación, digo, después macroeconómicamente hay un montón de indicadores positivos. Claro, acá me parece que fue más la habilidad dialéctica de Massa de llevarlo Ahí muere. Sí, a un callejón del que no podía escaparse Milei y por sí o por no le pidió un montón de cosas que él tuvo que explicar, consumiendo así su tiempo para hablar del tema en el que tiene más habilidad, Absolutamente. supuestamente. Es efectivamente así como ustedes lo describen. Me parece que la pregunta de José acerca de si esto fue falta de coacheo o poca capacidad para administrar el coacheo o para poder llevarlo a la práctica, ya está, digo, es difícil de saberlo y bueno, pero... No, pero digo, lo señalo porque al final habla de poca cintura política. Sí, porque claro. es un debate en el que vos Seguro. tenés que tener Cualquiera de los dos casos. disponible. O sea, el coacheo sirve como estrategia con la que vos te prearmás para después encarar el momento en el que tenés que improvisar. ¿O no? Es como estudiar para rendir un oral. Claro, claro. Vamos- Aparte vamos- vos podés responder, por sí o por no, lo voy a responder en un rato cuando, no sé, todo esto se va a desprender de lo que yo voy a alegar, ¿no? Sí, qué sé yo. Lo puedes eludir en la respuesta también. El debate no está separado de la campaña, es parte de la campaña. Claro. Y la campaña de Javier Milei es la más estrambótica de la historia de las campañas argentinas. Sobre todo esta última parte. ¿Por qué? Porque en esta última parte, de las generales para acá, porque entre las primarias y las generales, Javier Milei era el general vencedor entrando en Roma, ¿no? Digamos, le habían dicho un arco de triunfo para que pase por los canales. Sí. Pero después de la general, cuando las cosas se acomodaron y Sergio Massa quedó primero, ahí se verificaron un par de cosas. Primero perdió el aura esta de triunfador. Que de hecho Hassi le jugó un poquito una mala pasada a Massa, porque Massa dejó una semana pasar creyendo que con el halo ganador la cosa alcanzaba y no, y ahí emparejó Javier Milei. Sí. Pero en términos de campaña, no en términos de emparejamiento por otras cuestiones. Es la campaña más estrambótica porque se reunió con Macri, porque fue para atrás con todo lo que había dicho antes de la primaria, y entre la primaria y la general incluso, y porque después se guardó. También. Milei no habló. Sí. Es raro un candidato que está en campaña y no habla. Dio 2 entrevistas y una al canal de la ciudad también. 3 entrevistas, dio 3 entrevistas, una muy fallida con Esteban Trebuch, Sí. muy preocupante, una grabada y editada con un Luis Majul que le daba consejos de cómo tenía que seguir con su vida. Sí. No era una entrevista.
Sí, lo guiaba en la respuesta. Sí, hubo otra, con José del Río, también en La Nación Bien. Más, es cierto, y esa fue en vivo, y luego una en el Canal de la Ciudad. Fueron muy pocas entrevistas. Un hombre que no volvió a su casa, que se quedó en el Hotel Libertador. ¿Qué estuvo haciendo en el Hotel Libertador mientras Massa hacía campaña? No estuvo coacheándose, no fue a ningún lado, no viajó, ahora va a ir a Córdoba. No hizo un par de caravanas nada más, hizo muy poco, no recorrió el país. ¿Alguien puede pensar en esos clones? ¿Los dejó solo? Todo, absolutamente solo. Supongo que tendrá cuidado. Yo creo que habrá cuidado más a los clones que de lo que los piensa cuidarnos a nosotros. Sí, obvio. Si es electo presidente. Pero quiero decir, lo que se vio en el debate también es producto. Por eso cuando José pregunta, y yo digo, y puede ser una cosa y la otra también. Porque es producto de lo que él hizo en campaña. Sí. Milei es alguien que se enfrentaba a los gritos con mucha gente de un modo muy intolerante, pero nunca tuvo que enfrentar, como sí Sergio Massa, entrevistas hostiles, porque no fue entrevistas hostiles. Él se cruzaba al principio de todo, con Sol Pérez. Claro. Sí. Y la verdad es que fue dialécticamente apaleado por Sol Pérez. También. Sol Pérez con mucha sensatez, con un sentido común, que la verdad que yo no le conocía, tampoco le conocía su carrera. No le conocía, claro, no sabía mucho, no le había escuchado declarar nunca. Pero muchísimo sentido común. Sí. Le puso los puntos y el tipo se terminó sacando y lo echaron del programa. Sí. ¿No? Digo, como para que se entienda. De Marcela Tineri era, ¿no? En el programa de Marcela Sí, Tineri. me acuerdo. Digo, como para que se entienda. Mirá si puede debatir con Sergio Massa, que debe ser uno de los 3 o 4 tipos que mejor argumentan en la Argentina. Claro. Es imposible. O sea. Bueno, entonces, esto es un punto. Sí. Ahora, después vamos a lo general, porque me parece que todo esto tiene que tener un correlato de che, y esto después se traslada a votos, pero me parece que eso es el final del cuentito. Entonces, lo que se vio ayer ya arrancó de esa manera. Ya arrancó, pero hubo otro momento que tuvo que... Vamos a jalonar 3 momentos y después, si tenemos tiempo, escuchamos alguno más, un poco más accesorios, pero estos 3 a mí me parece son claves. Hubo otro momento en el que Massa le preguntó por la relación con Brasil y con China. Y la verdad es que hizo agua de un modo que pocas veces se ha visto en un candidato de esa envergadura. O sea, Mauricio Macri en 2015 y 2019, lo decía Pablo Beluto, tratándolo de chanta, Milei, se preparó muchísimo más. Creo que igual Mauricio Macri es un tipo con mucha más capacidad que Milei, evidentemente. Sí. Y conocía más cómo importar y exportar, ¿no? Bueno, por su relación con sí. CBN y SOCMA y demás. De todos los modos, igual. Jefe de gobierno porteño, o sea, había tenido experiencia en la gestión pública. Efectivamente. Lo único en lo que sí se parecen mucho es que los dos hicieron la plancha mientras fueron diputados, ¿no? Sí, La Cámara de Diputados, ustedes saben, te permite ser un vago absoluto o laburar un montón. Lo decía más Latón y a la mañana también, ¿eh? Decía, una cosa es ser diputado y otra cosa es ser presidente. No, claro, olvídate, un cargo ejecutivo es una cosa, un cargo legislativo es otra. Hay muchos diputados que trabajan un montón porque te permite mucho trabajar si vos querés, pero podés también hacer la plancha. Macri y Milei son 2 ejemplos de cómo se puede hacer la plancha en la Cámara de Diputados. Los dos terminaron siendo candidatos a presidente. Uno ganó, el otro veremos qué pasa, pero la verdad es que llegó mucho menos preparado que Macri, que conocía muy bien la relación con Brasil y que le hizo mucho daño a la relación entre Brasil y la Argentina, porque junto con Jair Bolsonaro en determinado momento quisieron destruir el Mercosur, pero con una base sólida, con un armamento diferente en términos de armadura, quiero decir, en términos de cuestiones políticas. Cuando Massa apura a Milei sobre la relación con China y Brasil, sale esto, mirá. Te vuelvo a preguntar, ¿vas a mantener la relación con Brasil y con China? ¿Sí Las o no? relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que lo único que hace es perjudicar el bienestar de los argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama, dale. Pues digo, sé más serio, arma argumentos serios, Sergio, dale. A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente, que por prejuicio ideológico vas a dejar a 2 millones de argentinos sin trabajo. No, eso es Hay falso. que explicarle a los trabajadores de la carne, hay que explicarle a los trabajadores avícolas, hay que explicarle a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, hay que explicarle a los trabajadores del poroto de la soja en Salta, hay que explicarle a los trabajadores de las terminales automotrices de Pacheco, de La Matanza y del Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur
la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de 28.000 millones de dólares. ¿No? Milei diciendo esto de, no, bueno, es un pacto entre privados. Después hubo algunos memes ahí circulando de, hola, ¿qué tal? Soy un productor de golosinas, ¿puedo exportar a China a los kiosquitos de allá? ¿Qué tal? Sí, tienes que hablar con todos los kioscos, sos un privado. ¿Qué? ¿Cómo va a ser de entre privados? Sí. E inclusive creo que más adelante, no sé si este corte está, pero cuando Milei habla de, o sea, no es que critica el proteccionismo, pero sí habla o propone un modelo más de libre exportación, Massa le dice, bueno, ¿cómo vas a incentivar ese modelo si a la vez querés eliminar las relaciones con Brasil y China? Claro. O sea, es incompatible, ¿no? Sí, y ahí le pregunta, ¿sabés lo que son los GDE? Que creo que me parece que lo tenemos. Mira, compartámoslo un segundo y así tenemos la idea acabada del asunto. No conoces el Estado, y eso es mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No, explícame. Digo, porque querés ser presidente y desgraciadamente ni siquiera increíble. Conocés el sistema. ¿Qué es el GD? No, explícamelo vos, que lo sabés todo. No, contanos qué es el GD. No, yo quiero saber vos. Digamos... Alguien que no sabe lo que es el GD, que es el sistema de administración de los expedientes, ¿cómo va a presentar en el interrogatorio? ¿Cómo va a presentar una ley si no conoce ni el sistema de trámites de expedientes del Estado? Bueno, ahí estaba, ¿no? Un paseo que a mí me parece funciona a varios niveles. Me parece, esto hay que decirlo. ¿Por qué digo que funciona a varios niveles? Porque por supuesto que cuando vos le decís que se van a perder X cantidad de puestos de trabajo al televidente medio, lo estás preocupando, lo estás asustando con algo absolutamente real. Esto es lo que pasaría si se cortaran relaciones, incluso hasta si te diría si se enfriaran relaciones, por eso digo X cantidad de puestos de trabajo, porque de cortar relaciones a lo que probablemente suceda, hay una escala de grados, pero en esa escala de grados siempre perdés laburos. Claro. ¿No? Digo, siempre podés perder puesto de trabajo. No hay nada bueno en eso, no hay nada positivo y productivo. Que es la razón por la cual esa falacia, ya que usamos falacia dominem, falacia ad populum, falacia, es la falacia de nada, pero no va a ser lo que dice. Claro. Yo insisto mucho, nadie propone algo horroroso para no hacerlo, pero además, en el camino de no hacerlo, puede hacer tanto daño. Y esto es una posibilidad. Digo, es cierto que entre Macri y Bolsonaro, o cuando incluso Alberto Fernández fue presidente de la Argentina, hubo una distancia, una relación un poco fría con Brasil. No se perdió nunca la relación de cualquier modo, porque ni Bolsonaro, ni Macri, ni Alberto Fernández cuando asumió, quisieron romper las relaciones. Ahora, es verdad que nos perdimos un montón de oportunidades, como por ejemplo, negociar como bloque las vacunas durante la pandemia. Entonces, hay cosas que sí se perdieron. Sí, e inclusive creo que Milei lo que tiene es que está tan a la derecha de Macri que su idealismo es mucho más rígido que el que mismo Macri tenía. Porque ese idealismo que no le permite moverse, ¿no? De su propia ideología, valga la redundancia. Sí, totalmente. Yo no sé... Ahí déjame establecerte un matiz, ni siquiera diciendo, porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que a la derecha de Macri no hay nada. Milei está a la derecha, está en el mismo lugar que Macri, porque Macri si vos querés, se entusiasma con las ideas de Milei. O sea, Milei tiene lecturas más nuevas, el anarcoliberalismo no tiene tanto tiempo, digo, más Macri se forjó en otra experiencia. Lo que me parece que Macri es más pragmático. Claro. En ese sentido quiero decir que el otro es un filósofo, un teórico de algo que no puede ser aplicado en la realidad. Sí. O sea, vos pensás que cita autores del siglo XVIII. Es que en ese sentido, esto es fuerte, no van a estar de acuerdo conmigo, pero en términos de cómo ponen sus ideas antes que el pragmatismo necesario para hacer política cuando tenés un cargo como ser presidente, están muy cerca de lo que haría Miriam Bregman o algún otro sector del trotskismo, ¿no? Que es esta cuestión de, bueno, primero están mis ideas y después viene todo lo demás. Lo cierto es que cuando sos presidente tenés que tener acuerdos con gente que no piensa como vos, porque estás representando a muchas otras más personas que tu propio ombligo. Sí, claro. Pero sí, a Bregman yo creo que se le opondrían, no sé, el círculo de empresarios de nuestro país, y a Milei un estallido social. Bueno, o sea, las consecuencias serían diferentes, eso ¿no? desde ya, sí. Ahí sigamos por la senda de la incorrección, no la incorrección política, sino la incorrección en el análisis. Sí. Está claro que la izquierda trotskista juega
con la evidencia de que no va a ser gobierno nunca. Ujú. Entonces no tiene que explicarte de qué modo Sí. no haría tal cosa Claro. o haría tal otra, porque total no van a llegar. Ujú. Porque Entonces, su rol es ser oposición, siempre. efectivamente, pero que digo que es una diferencia. Yo estoy seguro que si Miriam Bregman o cualquiera de los dirigentes más lúcidos del trotskismo estuvieran a tiro de ser gobierno, bueno, serían mucho más sólidos y sensatos, Sí. que es lo que Claro, plantea claro. Milei. Es verdad. Esto quiero decir, Sí, ¿no? sí, sí, es verdad. Es que Es cierto. quedan en tu adolescencia, en el centro de estudiantes, donde Claro. las ideas son mucho más fuertes porque no las tenés que llevar a cabo. Bueno, Cuando vos te vas metiendo en la arena política y vas teniendo que negociar, y ahí las ideas estamos ¿viste? a un punto de que un empiezan a candidato- moldear de otra de forma. que un presidente de centro de estudiantes tenga que llevar adelante Claro, un país. claro. Y vimos como, si en un debate se comporta así, imagínate. Pero quiero decir, no me quiero perder de decir esto. Sí. Yo hablaba de que las cosas funcionan a niveles, a distintos niveles. Cuando vos le decís a un trabajador, o cualquiera, digo, que estaba mirando, se van a perder X cantidad de puestos de trabajo, eso se entiende perfectamente. Ahora, cuando Massa demuestra como Milei no tiene ningún conocimiento de cómo funciona la economía mundial, de cómo funciona el comercio mundial, cómo los estados se involucran en esto, cómo todos los estados son proteccionistas, incluso los que parece que no lo fueran, Claro. y todo eso le está hablando no al televidente que la mitad de las cosas se la pierde o no la perdemos, quiero decir, porque hay cosas que yo tampoco sabía cómo funciona el GEDE, quiero decir. Pero vos no sos funcionario Claro. público. Soy funcionario Esa es público. la No, diferencia. pero le está hablando a los productores agropecuarios, Por le supuesto. está hablando a los industriales, les está hablando a los gobernadores Ujú. y a los intendentes, a esos que todavía están dudando si apoyar o no apoyar a Massa. Porque un poco me parece que es Sí. lo que se evidenciaba ayer. No son inclusive únicamente el problema de lo perjudiciales de sus ideas, ¿no? Lo perjudicial de sus ideas, quiero decir, sino que inclusive el tema es la falta de solvencia de sus propuestas. O sea, no es el neoliberalismo puro, la privatización, no sé, el ajuste desmedido que puede generar pobreza y desocupación. Es que ni siquiera tiene un plan propio para llevarlo adelante. O sea, eso creo que es lo que logró evidenciar más en el debate, que también se notó que fue a buscar ese voto más cerca de la centro derecha o de la derecha dura que el de la centro izquierda, ¿no? Fíjate cómo no recalcó ni su propuesta de la plataforma por el uso libre de las armas, ni volvió sobre el tema de la dictadura, ¿no? Como que parecía que esos son los lineamientos más propios de una centro izquierda más kirchnerista, Sí. y él fue por otra vía, ¿no? Sí, totalmente. Bien, es cierto. También me parece ante la evidencia de que sabe que tal kirchnerismo lo tiene todo adentro. Sí. O sea, y hay El piso. y hay el piso, no, y hay una cosa más que me parece que es bastante trascendente y con la que van a jugar esta semana también, y hubo una frase en particular que creo que desnudó eso, y es: el equipo de campaña de Massa está muy preocupado porque el antiperonismo, pero sobre todo el antikirchnerismo, se activó, sobre todo en las provincias. Y eso, la remontada de Milei de la semana anterior, no la que pasó, sino en la que pasó se acomodaron las cosas, pero la anterior tuvo que ver con la nafta, obviamente, pero también con que se activó el antikirchnerismo Ujú. vía Mauricio Macri. Sí. Entonces, lo que decían es, hay una parte de la sociedad que pide un cambio muy fuertemente, nosotros nos cuesta mostrar que encarnamos el cambio porque somos parte del oficialismo, y hay otra parte que es muy antiperonista o muy antikirchnerista, si querés, dependerá, habrá algunos que uno o lo otro, y nos tenemos que desmarcar de eso. Sí. Y nos cuesta mucho. Creo que en parte eso explica lo que estaba describiendo con justeza José, pero también esa frase de ahora no es Macri y Cristina, Ujú. ellos ya son parte de la historia, ahora somos vos y yo. Claro. Que me parece que en la nota esa que da el país, una muy buena nota que le da el país a la mañana del debate, titulan de ese modo. A mí el título me parecía un poco tramposón. Era es Milei, la elección es Milei o no Milei. A mí me parece que en la nota él dice algunas cosas más. Creo que lo ajusta en el debate y dice, ahora somos vos y yo. Sí. Que esto es un poco decir, ahora no es el kirchnerismo, somos vos y yo. Porque el esfuerzo era correrse de ese lugar. Rápidamente quiero compartir con ustedes, porque me parece que no es menor, hay otros dos momentos que son claves para no extendernos demasiado. Uno es obviamente la referencia a Margaret Thatcher. Lo Sí. compartimos brevemente y lo charlamos. ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue
así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, para mí no lo es. Para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Bueno, no hay ni por dónde empezar, ¿no? Es difícil porque uno no sabe por dónde empezar. Primero, por supuesto, la banalización de una metáfora futbolística cuando hay personas muertas. 323 personas. Exactamente, y sufriendo. Y aún sufriendo, ¿no? Vidas rotas, hijos que no conocieron a sus padres y todo esto. Claro. O sea, la mitad de los muertos de la Guerra de Malvinas fueron ahí en el Belgrano. Perdón. Orden que mandó directamente Margaret Thatcher a un barco que estaba fuera del área de exclusión de Malvinas. O sea, así empezó a cambiar la Guerra de Malvinas en el 82, cuando Thatcher dijo, bájenlo. Sí. Vino también una respuesta del ejército británico hacia Thatcher diciéndole, no están en la zona de exclusión, bájenlos igual. Sí. O sea, lo repitió. Sí. Esa es la ídola de Milei. Esa es la ídola de Milei. Y la comparación futbolística, por supuesto, es un espanto. Sí. Y creo que cometió un error. La verdad es que me parece que cometió un error muy fuerte, claro. porque la Argentina tiene una conciencia de Malvinas, porque además la verdad es que en ningún escenario que se te ocurra, una cosa es decir, nosotros vamos a tener relaciones inteligentes con el Reino Unido. Perfecto, sería la contracara de lo que decíamos antes. La Argentina tiene relaciones inteligentes con el Reino Unido, a pesar de que por supuesto hay un conflicto. Claro. No es lo mismo que creer que Lula es comunista, haber tenido un conflicto con el Reino Unido. Pero activó todo esto. Milei viene activando muchas zonas sensibles de la sociedad. Pasó con los clubes de fútbol, pasa ahora con los veteranos de Malvinas, pasa con las mujeres. Digo, fue muy pintoresco lo de las Swifties, pero no es una pelotudez. No, claro. No. Son pibitas, sobre todo pibites, digo, porque estoy hablando, pensando en las cuestiones más vinculadas al género, que se sienten tremendamente asustadas por lo que puede hacer el futuro de la Argentina. Es angustia, es mucha angustia. Entonces, no es, las Swifties eran simpáticas, son divertidas y no sé qué, y insisto yo, es pintoresco que pongan no a Milei. Pero la verdad es que demuestra que muchas zonas de la sociedad se sienten verdaderamente amenazadas por el personaje, ¿no? Inclusive yo vi mucho contenido de lo que se hizo ese día y te ponía la piel de gallina, porque hablaban, las veías conversar entre ellas, ¿no? Muchos preguntaban como, bueno, ¿a quién crees que votaría Taylor si estuviera en Argentina? Y hay algunas que naturalmente decían, no, a Massa, y otras decían, vos decís a Massa, y las escuchabas conversar, sí, ella está muy a favor de los derechos de la mujer, y Milei no, sí, la verdad que tenés razón. Yo vi esas conversaciones y decía, bueno, efectivamente hay que confiar también, ¿no? En la capacidad crítica de una generación que estuvo atravesada por la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, la ley de matrimonio igualitario, infinitas políticas de ampliación de los derechos humanos, que por más que ahora lo nieguen en televisión, ellos están muy en contra del avance de esos derechos. Y agarrate un pibito de 16 años que cree que Victoria Villarroel quiere reinstaurar el servicio militar obligatorio. Sí, claro. Digo, también pensaba eso, ¿no? Milei tiene como ídola a Thatcher y su vicepresidenta, supuestamente su padre fue héroe de Malvinas. Sí. ¿Cómo le debe caer, ¿no? A Victoria también eso. Bueno, sí, y Milei condena los ataques terroristas de Hamás. ¿Vos viste a Victoria Villarroel condenando eso? No. Condenando un ataque contra Israel. No. Bueno, claro. Esas son las contradicciones de la libertad de avanza, que son más que contradicciones. Quiero decir, porque Unión por la Patria, lo hemos visto, el Frente de Todos tiene muchísimas contradicciones. Pero hay algunas que son insalvables. Claro. Una de ellas es, vos no podés tener de ídola a la asesina de los chicos del Belgrano y a la asesina de los... Bueno, y sin embargo, mantenerte de esa manera. Lo último, me parece que es importante, bueno, en tema seguridad cometió otro error enorme Javier Milei, porque citó a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Cualquiera que haya cubierto mínimamente la política en los últimos 20 años en la Argentina sabe de la gran relación que Giuliani
y Massa lo trajo a la Argentina. Yo no recordaba que le había prologado el libro, pero lo trajo a la Argentina y le regaló el bloque de seguridad enterito. Tan es así que después cometió un error también muy torpe, confundió Fuerzas Armadas con Fuerzas de Seguridad. Habló de que no había policías presos ni muertos por la lucha contra el narcotráfico. O sea, hizo un desastre en ese bloque. Creo que tuvo que ver con ese error estúpido de nombrar a Giuliani frente al tipo que más relación tiene con Giuliani en la Argentina. Increíble, tuvo que reconocer que había hecho un buen trabajo en Tigre. Esto es un poco, me parece, lo más saliente. Dicho todo esto, lo que digo es, esto no significa que Milei va a perder las elecciones. Ni de casualidad. No, claro. Esto significa que el último paso importante en términos de antagonismo antes de las elecciones lo perdió por escándalo. Pero hay, como yo digo, muy activado, una cosa muy antiperonista en ciertas zonas geográficas de la Argentina. Por supuesto que el número de inflación de hoy va a tener mucha incidencia. Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no tenerla? Porque es el ministro de Economía el que se está candidateando y Massa sigue, obviamente, con ese lastre inevitablemente en toda su candidatura, y es justo que lo sea, porque él es responsable también de lo que pasa en materia económica. Entonces, me parece, creo que así lo están viendo en el entorno de Sergio Massa, no aflojan ni un tranco. Tuvieron ayer una batalla importante y la ganaron con soltura. Por último, porque creo que esto es importante, nosotros decíamos, probablemente no haya quien gane un debate, pero sí quien lo pierda. Ayer me parece que eso, la verdad es que un poco se rompió esa regla. Hubo quien lo ganó con mucha fuerza y hubo quien lo perdió con mucha fuerza. Pero eso no deja de interpelar igual a un sector muy pequeño del electorado. Hay un sector muy grande que ya decidió que va a votar a Milei, pase lo que pase, y no le importa lo que haya dicho en el debate. Hay un sector muy grande que decidió que va a votar a Sergio Massa y vio el debate y corroboró lo que ya pensaba. Y hay un sector que de cualquier modo puede llegar a ser hasta un 10%, porque eso suma. Gente que no quería votar, gente que iba a votar en blanco y gente que no votó hasta ahora y que, según algunos encuestadores, podría tener intención de votar. Que se sintió interpelada, y ayer ya hablaba con Tito Bachmann y decía que esos pueden llegar a ser hasta 3 millones de personas. Bueno. Es un montón. Claro que sí. Entonces, cuidado con eso, que son nuevos votantes, la mayoría votantes del peronismo en 2019, descreídos, que estaban angustiados, descreídos por la gestión de Alberto Fernández. Esto no significa nada, porque podrían votar a Milei, porque están descreídos de la gestión de Alberto Fernández, pero quiero decir, ese es el origen de esos votantes. Así que, bueno, la última semana arranca con todo. El miércoles vamos a estar viendo con alguna certeza más. Ya no hay encuestas. Pero bueno, probablemente sea una semana que arranca muy tranquilo Massa. Hoy, con el jalón de la inflación, lo más probable es que haya una corrida en algún momento de la semana. Si no empezó ahora, mientras estamos charlando, empezará mañana. Pero habrá. Igual el microcentro sigue lleno de desde la última corrida, y el dólar está bastante, o sea, lograron bajarlo mucho. Parece que lo tienen amenazado directamente. Bueno, eso también es una señal. Yo ayer pensaba, no lo sé, lo primero pensaba qué impacto va a tener en la votación directamente. No lo sé, por supuesto. La segunda pregunta que me hacía es qué impacto va a tener en esta semana ver a un Massa tan holgado en un debate, tan presidencial. Tiene algún, porque después, porque por ahí es negativo el impacto de eso, conociendo cómo puede ser negativo para marcarle la cancha, para decir, bueno, vas a ser presidente, pero mira que el dólar a 1.500 pesos vas a ser presidente. O puede ser positivo en el sentido de, bueno, che, no jodamos que este tipo es el presidente. Si nos llenó de yuta el microcentro y metió preso al croata y a no sé quién más, parece que no juega, que lo dice en serio. Bueno, todo esto es lo que que estaremos viendo esta semana. Es medio al cohete preverlo cuando lo podemos ver, digo, ¿no? Y después analizarlo. En la semana lo seguiremos hablando. Gracias, Marcos, por este análisis tan detallado del debate. Gracias, José, también. Yo tenía el videíto ese de Milei en su momento teatral. No sé si lo llegaron a ver, pero él cerraba su obra teatral, no sé cómo llamarlo. Era una catarsis que él tenía en un escenario. Claro, con el Banco Central. Yo no había visto hasta hoy una imagen muy fuerte y no sé, quiero saber
cerrar este momento con eso, como para que también vean que el componente psicoanalítico Obvio. puede ser tenido en cuenta. Algo que no mencionamos fue, para mí, algo revelador, y es que Milei había hecho una pasantía en el Banco Central que no se la renuevan, probablemente porque no haya dado bien en el psicotécnico, según lo que decía Massa. Todo indicó eso. ¿No? Todo indicó eso. Y él no se a encargó de Massa le refutarlo. A Massa le salió perfecto. Sí. Porque además eso viene, perdón, pero me extiendo 30 segundos más, pero porque tiene que ver con lo que acabas de decir. Eso viene con la referencia de Massa. Después, José me avisa esto porque nosotros estábamos al aire, con lo cual no estábamos viendo TN. Y en TN, Ramiro Marra estaba diciendo, Massa utilizó los servicios de inteligencia para saber esto de Milei, que yo no lo sabía y soy alumno de él desde hace 20 años. Claro. Perfecto. Perfecto. Sorprendido el mismo. Sí. Él mismo, Alejandro Berkovich, el 25 de septiembre, en Brotes Verdes, su programa S5N, hoy me lo contó él, yo no lo recordaba sinceramente, pero pasamos el tape en el canal, había contado esto mismo. Claro. Era información pública. Es Obvio, información pero es pública que del sí. Banco Central. Era más vale. información pública. Ahora, la pregunta es, o hablan muy poco y se preparan muy poco, o esto lo ocultaba tanto Milei porque lo avergüenza y va en línea Sí. con lo que vos decís de la cuestión psicoanalítica. Hoy Feynman en Radio Mitre terminó de enterrar al candidato en este episodio diciendo, y además todos sus compañeros de pasantía fueron renovados y él no. Ah, solo él no pudo seguir. Basta. Y bueno, por ahí se le agarraba de esta manera contra el Banco Central, por eso justamente. A ver. Uy. Javier, esto es el 10 de diciembre, ¿vos o yo?